Hola, en este video vamos a hablar sobre el concepto de orden de magnitud de un número y vamos a también dar algunas indicaciones sobre el uso de la calculadora científica para trabajar el tema de notación científica. Les recuerdo que cuando vean algo indicado en un recuadro, vamos a tener que copiarlo tal cual como figura acá en el video en la carpeta en la parte de teoría. Básicamente, cuando hablamos de orden de magnitud de un número, estamos hablando del exponente de la potencia de 10 que acompaña al número decimal para formar o expresar un número en notación científica. Por ejemplo, si quiero hablar del orden de magnitud del número 45 millones, bueno, es 7, ¿pero por qué? Y bueno, porque si lo expresamos en notación científica, el número 45 millones se expresa como 4,5 por 10 a la 7. Es decir, 7 es el orden de magnitud. Fíjense que es el exponente de la potencia de 10 cuando este número se expresa en notación científica. Así de sencillo. Veamos otro ejemplo. El número 0,00235 tiene orden de magnitud menos 3, básicamente porque si lo expresamos en notación científica, el exponente de la potencia de 10 es menos 3. El número 0,0235 es lo mismo que 2,35 por 10 a la menos 3. Muy simple. ¿Para qué me sirve el orden de magnitud? Bueno, de alguna manera el orden de magnitud nos dice qué tan grande es un número y a su vez nos permite comparar dos números. Tan grande en el sentido de que si a mí me dicen que hay un número que tiene orden de magnitud 7, bueno, será del orden de las decenas de millones. Mientras que si un número es de orden de magnitud 4, por ejemplo, bueno, será del orden de los miles. Entonces nos permite dar una idea de qué tan grande es el número y a su vez nos permite comparar dos números. Básicamente, aquel número que tenga mayor orden de magnitud será más grande. Por ejemplo, comparemos algunos. El número 3,27 por 10 a la 4 y el número 9,81 por 10 al cuadrado. A lo mejor algún distraído podría decir que 9,81 es más grande que 3,27 y eventualmente elegir este como más grande que este. Eso no es cierto, porque fíjense, lo que importa acá es el exponente de la potencia de 10. El primer número tiene orden de magnitud 4, mientras que el segundo tiene orden de magnitud 2. Está claro que el primero es más grande que el segundo. Fíjense que podríamos justificar esto expresándolo en la expresión decimal de cada uno de los números. El primero es 32.700, mientras que el segundo es 981. O sea, hay una diferencia muy grande entre los dos números. ¿Quién me indica eso? El orden de magnitud me indica que el primero es mucho más grande que el segundo. Veamos otro ejemplo. 6,21 por 10 a la menos 3 y 3,4 por 10 a la menos 1. De nuevo, no importa el número decimal que acompañe, sino que importa en este caso el orden de magnitud. El de la izquierda tiene orden de magnitud menos 3 y el de la derecha menos 1. Está claro que menos 1 es más grande que menos 3, así que el número 3,4 por 10 a la menos 1 va a ser más grande que 6,21 por 10 a la menos 3. Si usamos la expresión decimal de cada uno de ellos, vemos que el de la izquierda tiene más ceros adelante que el de la derecha, por lo tanto el segundo es más grande que el primero. Eso puede ayudarnos a justificar. Está claro que eso no se puede hacer siempre, o sea, si tenemos números con orden de magnitud de 100 o de 1000, es muy difícil escribirlo todos los números. Mirar esos números bastaría para compararlos. Damos el último ejemplo. 5,21 por 10 a la 8 y 5,3 por 10 de 10 a la 8 también. Fíjense que el orden de magnitud en ambos es 8, pero los números no coinciden, no es el mismo, es decir, tiene que haber uno más grande que el otro. Con los órdenes de magnitud no los puedo comparar. Que los dos tengan el mismo orden de magnitud, que significa que son similares en cuanto a tamaño. Estamos hablando de tamaños similares. Está claro que si no coinciden, uno de los dos tiene que ser más grande. ¿Dónde miro cuál es el más grande? El número que acompaña la potencia de 10. En el primer caso es 5,21, mientras que el segundo es 5,30. 5,3, 5,30 se puede expresar, es lo mismo. Ese sería el número decimal que acompaña a cada uno. Es decir, si los órdenes de magnitud coinciden, lo que se hace es se comparan los números decimales. Como 5,21 es más chico que 5,30, el número de la derecha es más grande. Si nosotros observamos la expresión
decimal de cada uno de ellos. El de la izquierda es 521 millones, mientras que el de la derecha es 530 millones. Claramente eso argumenta de alguna manera que la decisión que tomamos de que el segundo es más grande que el primero es verdadera. Hablemos un poquito de la calculadora científica. Les recuerdo que las opciones son similares a la que se muestra en la pantalla, aunque también puede aparecer algo como el de la derecha o los modelos que ya hablamos alguna vez. Algo que tengo que decir del chiquitito que se muestra a la derecha, no me lo preguntaron todavía, pero siempre surge. Hay un botón que es como una S y una flechita doble que se encuentra por acá. Ese botón permite, si te da el número en fracción, la respuesta en fracción, si apretas ese número te lo pasa a decimal. Simplemente porque siempre surge, ese es el botón que permite expresar en decimales. Bien, retomemos ahora con el tema de la calculadora científica y la notación científica. Hay una tecla que les dije en un video que la íbamos a aprender a usar y es la tecla EXP que se encuentra acá abajo. Casi todas las calculadoras van a aparecer así, algunas van a aparecer como en la que se muestra a la derecha, un por 10 y elevado a una X. Es la misma tecla. La tecla es la misma, la tecla EXP. Vamos a ver para qué se usa. La tecla EXP se utiliza mucho cuando tenemos que expresar un número decimal por una potencia de 10. El caso de notación científica lo usa, así que se utiliza mucho en notación científica. Veamos con un ejemplo. Si nosotros quisiéramos introducir el número 5,21 por 10 a la 6 en la calculadora, tendríamos que tocar el 5, si lo quisiéramos hacer como siempre, ¿no? El 5,21 por el 1 y el 0 para formar el 10, la tecla de elevado, a la 6 en este caso, y apretaríamos igual. Eso me daría el número 5,21 por 10 a la 6. En notación científica lo aparecería en la calculadora. Sería la forma que lo introduciríamos como siempre, ¿no? Ahora, fíjense que 5,21 es la primera parte y el 6 es la segunda parte, que es el orden de magnitud. La primera parte es el número decimal que acompaña la potencia de 10 y el 6 es el orden de magnitud. Esos dos números, 5,21 y 6, dependen del número que vos quieras escribir. Ahora, lo cierto es que por 1, 0 elevado, por 10 elevado, lo tenés que escribir siempre. Porque en notación científica es siempre un número decimal por una potencia de 10. O sea, por 10 elevado lo tenés que escribir siempre. Esa secuencia, esa serie de botones, se reemplaza por la tecla EXP. Es decir, si vos querés usar la tecla EXP, te ahorrás de escribir el por 1, 0 elevado. Es decir, si nosotros quisiéramos introducir 5,21 por 10 a la 6 con la tecla EXP, sería 5,21, la tecla de EXP, que eso ya me dice por 10 elevado, el 6, y el igual y ya alcanzaría.